Prefijos. Los prefijos son un ámbito de la ortografía que no estaba demasiado regulado en nuestra tradición. La ortografía de 2010 fijó su escritura de manera explícita y sistemática. Como te puedes imaginar, introdujo un buen número de novedades en comparación con las costumbres que predominaban hasta aquel momento. La tendencia va en el sentido de unir más, al igual que en otros casos que ya te has ido encontrando en este curso. ¿Qué son los prefijos? El término prefijo contiene el mismo un prefijo, el prefijo pre, así que nos va a venir de perlas para explicar esta noción. Intuitivamente se puede apreciar que esta palabra está formada por dos elementos que mantienen una relación jerárquica. Por un lado está la base de la palabra, que es el elemento fijo, ese elemento que ves ahí, fijo, no digo que lo veas fijo, digo que es la secuencia fijo que pertenece a la familia del verbo fijar. Y este es claramente el elemento principal. Y además, por delante se le añade otro elemento que lo modifica, el prefijo pre. Este aporta la idea de anterior, antes, delante. Dentro de la palabra resultante, a este añadido le corresponde un papel subordinado. Un prefijo es simplemente eso, un elemento que fijamos o añadimos a una palabra por la parte de delante. Al hacerlo, modificamos y ampliamos el significado de la palabra que servía de base. Los prefijos son muy numerosos. Utilizas docenas de prefijos a diario, aunque no te des cuenta. Te propongo unos poquitos ejemplos. Ex significa que fue, pero ya no es. Por ejemplo, en exministra. Mega, muy grande, como en megaempresa. Semi, medio o mitad, como en semicírculo. Tele, a distancia, como en teledirigido. Ya habrás notado que a todos estos prefijos les añado un guión al final cuando los muestro aislados para explicarte nociones sobre ellos. Esto es una convención lingüística. Ese signo da a entender que son elementos que carecen de autonomía como palabras. Siempre dependen de una palabra o de una secuencia de palabras a la que modifican. Esa es una característica importante de los prefijos. Sin embargo, no te debes dejar confundir por ese guión. Una cosa es hablar sobre los prefijos como elementos lingüísticos y otra cosa diferente es emplearlos en la escritura normal y corriente, donde se unen con palabras a las que modifican. Cuando redactas un texto, casi nunca vas a poder enlazar los prefijos con guión. La regla general es esta. Los prefijos se escriben unidos a la palabra a la que modifican. Ya te habrás percatado de que este apartado, sus ejemplos, contienen palabras prefijadas que se atienen a esta regla. En el siguiente apartado iré entrando en detalles. Después de eso te iré presentando las excepciones. Los prefijos son portadores de un significado estable y definible. Si en algún momento dudas sobre ese significado, puedes acudir al diccionario de la lengua española. Basta con teclear la secuencia en cuestión con un guioncito al final. Eso sí, el detalle del guión es importante, porque es la forma que tiene también el diccionario de señalarte lo que incluye ahí como prefijo y diferenciarlo quizás de otras formas que son iguales pero que no son prefijos. Entonces acuérdate de que necesita el guión y tú escribes ese prefijo con su guión y el diccionario te mostrará el artículo correspondiente. Por su parte, el Diccionario Panhispánico de Dudas contiene numerosos artículos sobre el significado y uso, lo más importante, el uso de los prefijos. Sin embargo, en este caso debes proceder con precaución. Las explicaciones sobre el significado, las del DPD, siguen siendo útiles, pero las aclaraciones ortográficas de nuestro querido amigo quedaron desfasadas con la publicación de la ortografía de 2010. Si te guías por esas explicaciones ortográficas, vas a tropezar, y yo no quiero que tropieces. No voy a incluir en este curso una lista de prefijos con su significado. Ese es un trabajo
que soluciona mejor el diccionario. Sí te voy a presentar muchos ejemplos con una variedad de prefijos. Y además dedicaré un apartado a unos poquitos que necesitan un estudio individual para acertar con su uso correcto. Antes de terminar el apartado, te aclaro que también podemos agregarles a las palabras ciertos elementos por la parte de detrás. Los prefijos se agregan por delante, pero por detrás podemos agregar los denominados sufijos. Por ejemplo, las terminaciones de diminutivo son sufijos. Todos estos elementos, ito, illo, ico, etc. Como en librito, librillo, librico. A los sufijos los voy a dejar tranquilos porque está claro que siempre se escriben juntos. Y vamos a ver ahora, por sus pasos contados, ya te lo estoy anunciando ahí con esta diapositiva, cuáles son las reglas de escritura de los prefijos. Y después de eso empezaremos a hablar de las modificaciones de grafías que se pueden producir al añadir prefijos y también, por supuesto, hablaremos de las famosas excepciones a las reglas.